Bueno, muchachos, hoy yo les dije que les iba a dar un anuncio, ¿cierto? Es un anuncio de verdad muy importante. Eh, Primero que todo, chicos, mm, les quiero comunicar que la semana pasada pasé mi prueba de fondeo. Mi challenge de 15.000 lo pasé la semana pasada. Como ustedes saben, en lo que va del mes llevo un 3%, me faltaba como un 2,8, 2,7 más o menos. Y ya con lo que conseguí la semana pasada, logré pasar las dos fases de mi prueba de fondeo. ¿Ok? Eh, y la segunda, chicos, el segundo anuncio que les quiero hacer es que eh, estoy evaluando si nos vamos hasta mitad de año, ¿cierto? Con el tema de la formación. Precisamente, chicos, mañana, yo creo que es mañana o si no hoy, cumplimos un año de estar juntos, chicos, pues con los antiguos, obviamente. Entre esos está Efra y también está Gio. Entonces, cumplimos un año, chicos, y considero que por lo menos año y medio, lo que es año y medio, que sería de aquí a lo que falta del resto de año, es decir, de aquí hasta diciembre, sería año y medio. Yo lo considero, chicos, que ya es un lapso en el que la gran mayoría ya deben tener muy claro qué es lo que buscamos en el mercado. La gran mayoría ya debe tener muy, muy claro qué es un orelo en quiebre, el dibujito, cuáles son las herramientas que utilizamos, cómo buscamos estructura, cómo buscamos dirección y cómo es el setup de entrada, ¿cierto? Yo creo que eso es súper importante, chicos, y considero, repito, que en un año y medio que vamos a cumplirlos en ese diciembre, los debemos tener, chicos, sí o sí, incluyendo Jairo, incluyendo Carlos, incluyendo Patricia, que son los últimos que llegaron, también Javi. Eh, entonces, por eso, chicos, estoy evaluando si solo vamos hasta diciembre, ¿ok? Con ese tema de la formación, con el tema de los shock de mentalidad, con el tema de los postmercado, de los light trading, ¿cierto? Y no lo vean como si yo me estuviera librando de ustedes, no, porque todo el tiempo, incluso a mí me sirve mucho que ustedes continúen, pero a mí, ¿cierto? A ustedes no tanto. O sea, yo creo que debe llegar sí o sí, chicos, un momento en el que ustedes digan, listo, ok. Si Pablo dice que vas a diciembre con la formación, listo, me comprometo a ir con todas a diciembre y a partir del 2026 arrancó por mi cuenta, yo solo, ¿cierto? Por mis propios medios, tratando de aplicar lo que hemos venido aplicando en todo este tiempo, chicos. Eh, Claramente, todo ese tiempo, chicos, que llevo con ustedes, ha sido un tema muy bacano, muy chévere, porque incluso fue con ustedes que desarrollamos el setup que hoy en día manejo yo particularmente y manejan varios de aquí, o si no la gran mayoría. Entonces fue un tema muy bonito, chicos, que hicimos en equipo. ¿Cuál es el mensaje aquí, chicos? Eh, que lo que les dije al principio, el hecho de yo haber pasado mi challenge ya la semana pasada con el 3% que he hecho ese mes, es un mensaje para ustedes, chicos, pues pucha, claro, sí se puede, ¿cierto? Tenemos la estrategia, tenemos el setup, conocemos los conceptos. ¿Qué es lo que nos falta, chicos? Paciencia. Ya, eso es lo único que le falta. Paciencia, ¿sí? Tal vez la parte técnica, una que otra cosita falte por mejorar, chicos, pero créanme que la psicología es lo que más nos jode o lo que más les jode a los que están intentando todo este camino. La paciencia, la confianza, la disciplina, chicos, sobre todo eso, la disciplina. ¿Disciplina para qué? Disciplina para leerme un libro, ¿cierto? Por lo menos 2 hojitas al día o 10 minutos al día. ¿Disciplina para qué? Para consumir información de valor. ¿Disciplina para qué? Disciplina para ser mejor persona cada día, ¿cierto? Porque yo considero que alguien que sea mala persona en su vida no puede ser buen trader porque son cosas que van en contravía. Entonces, disciplina, chicos, para ser honestos,
para ser sinceros, para ser fieles, para ser leales, disciplina para ser amorosos con nuestros hijos, disciplina para ponerle amor al trabajo, ¿sí? Y disciplina, naturalmente, para cumplir nuestro plan de trade, ¿ok? Para esperar nuestro setup. Si tú tienes definido que ya operas con el setup, ¿qué haces buscando una entrada diferente a tu setup? Eso es lo que nos jode, chicos, créanme, eso es lo que nos jode. Y créanme, chicos, que yo no soy rentable apenas ahora. No, yo soy rentable desde que empecé todo este cuento. Y ya se los he platicado a ustedes en los shocks de mentalidad que hemos hablado. Tú no te vuelves rentable cuando pasas un chale. Tú no te vuelves rentable cuando haces tu primer retiro del chale o de tu cuenta de fondeo. O tú no te vuelves rentable cuando ya tienes una cuenta de 100.000, de 200.000 dólares. No, tú te vuelves rentable desde que empiezas este camino. Desde que dices, ok, voy a cumplir mis reglas, voy a respetar mi plan, voy a respetar mi gestión del riesgo, voy a respetar mi setup. Desde el principio, ¿cierto? Que empezamos a tomarnos el trading en serio, desde ese momento debemos asumir comportamientos rentables y una mentalidad rentable, ¿cierto? Lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, ahora, chicos, en este momento, es que es consecuencia de todo el trabajo, no es suerte, no es cuestión de azar, no es porque soy blanco, no es porque soy alto, no es porque me gusta el fútbol, no es porque soy egresado de la universidad, basura, eso no es nada, chicos. Lo que yo estoy viendo ahorita es simplemente el resultado de un proceso, de un esfuerzo, de una disciplina, ¿sí? Porque esto, chicos, yo ya lo había creado. Recuerden que el sensei lo menciona. Eso, chicos, ya yo lo había creado. Y el próximo año ya yo lo he creado también. Y cuando tengo un capital mucho más grande, ya yo había creado eso y ya yo estaba trabajando para eso. Entonces, ¿ustedes creen que a mí me asombra que haya llegado en ese momento? No, no me asombra, porque repito, no fue cuestión de suerte, no fue cuestión de que alguien me lo regaló, no fue cuestión de que arriesgué todo el 50% de mi cuenta para poder pasar el challenge. No. Fue cuestión de esfuerzo, fue cuestión de disciplina, fue cuestión de enfoque, fue cuestión de obsesión, fue que es cuestión, chicos, de darle todos los días, aunque no hubiera resultados. Eso sí es duro, chicos. Ustedes levantarse a la 1, 2 de la mañana a darle algo, chicos, que de lo cual ni siquiera han visto un peso. Eso es súper duro, chicos. Ninguna persona con 4 dedos de frente es capaz de hacer eso por 6 meses, por un año, por 2 años, por 3, por 4. Nadie como yo. Y como muchos, obviamente, no soy el único, como muchos. Entonces, chicos, ese es el mensaje, chicos, para que sean conscientes de que los resultados que ustedes quieren, los resultados que ustedes desean y anhelan, no los van a conseguir por suerte, no los van a conseguir porque metieron una operación en una noticia, no los van a conseguir quebrando sus reglas, no lo van a conseguir siendo impacientes, no. Eso se consigue poquito a poquito, chicos, paso a paso, pero con la convicción siempre de que vamos a llegar allá, ¿ok? Entonces, ese mensaje que les estoy dando, chicos, de que posiblemente vayamos solamente hasta fin de año, repito, no es para desanimarlos, no es para, digámoslo así, entre comillas, librarme de ustedes, ¿cierto? ¿No? Porque en parte lo que les decía a mí también me conviene. No es para librarme de ustedes, no es para tirarlos a la calle, por decir así, entre comillas, sino que es para desafiarlos, chicos, para retarlos, ¿sí? De que ustedes sean conscientes de que lo que ustedes están buscando ya están en el camino y lo pueden alcanzar solo si y solo si se comprometen. ¿Ok? Y vamos a estar juntos hasta diciembre, chicos, y la vamos a meter toda, nos vamos a enfocar el doble de lo que ya nos hemos enfocado, vamos a trabajar con mucha paciencia, ¿sí? Pero es para que se reten, chicos, para que se reten a conseguir los resultados que hace un tiempo ustedes ya están buscando. Obviamente, yo llevo 4 años, ustedes no llevan todo eso, ¿cierto? Pero créanme, chicos, que año y medio, tal vez 2 años, con la estrategia que tenemos, chicos, con manual de vallas y con el setup que tenemos, 2 años es mucho más que suficiente para alcanzar la meta.
¿sí? Y cuando digo alcanzar la meta, no me refiero a tener una cuenta de fondeo de 100.000, 200.000, no, pasar el primer challenge, sea de 6.000, sea de 10.000, sea de 15.000, sea de lo que sea, ¿sí? Pero créanme, chicos, que con manual de vallas, con la estrategia que tenemos, con el setup que tenemos, con la mentalidad que estamos trabajando y que vamos a trabajar de aquí a diciembre, ¿cierto? Y con el compromiso que ustedes le pongan y con el trabajo que ustedes pongan por fuera del gráfico, créanme, chicos, que año y medio, 2 años es mucho más que suficiente para alcanzar la meta, ¿cierto? Que repito, es pasar el primer challenge, ¿ok? Y créanme que lo van a lograr no por suerte, lo van a lograr no por el azar, no porque alguien vino, Efra, a ti y te regaló, mira, Efra, aquí te regalo, o a Adela, o a Carlos, o a Gio, o a Jairo, aquí te regalo, Jairo, mira. No, lo van a lograr con disciplina, con paciencia, con confianza, respetando su setup. ¿Ok, chicos? No tienen nada que hacer o no tienen nada que buscar en el mercado diferente al setup, chicos. Obviamente, si ustedes lo manejan, ¿vale? Estoy hablando de los que única y exclusivamente manejamos el setup, que ahí obviamente me meto yo, ¿cierto? Entonces, chicos, no tienen nada más que buscar en el mercado, chicos, que no sea su setup. El día que yo no veo mi setup, simplemente es un día que no opero. Y obviamente es un setup que no lo vamos a ver todos los días. Yo no tengo que verlo todos los días. ¿Ok? No debo operar, no debo abrir 2, 3 operaciones a la semana. No, yo abro las que me dé mi setup. Si me da una, abro una entonces. Si me da 4, bueno, abrimos 4. ¿Ok? Pero créanme, chicos, que el setup es muy bueno y funciona muy bien. Muy, muy bien. Por ahí se acaba de unir Patri también. Hola, Hola, Patri, ¿cómo estás? bien, bien, llegando. Bueno, bienvenida. Gracias. Dale, con mucho gusto. Jairo dice, paciencia, arriesgarnos más, porque en lo personal me ha faltado arriesgarme mucho más. Ok, Jairo, claro. Conociendo el setup, ¿vale? Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, por ahí bueno, me felicitan. Jairo dice, llegué tarde, pero quiero escuchar que estás tocando tus metas. Qué alegría, Pablo. Claro que sí. Yo lo veo muy bien. Eres de admirar. Eres prueba de que se puede lograr todo lo que nos propongamos. Claro, sí, chicos. Claro que sí. Así es. Entonces, chicos, vamos a comprometernos a trabajar fuerte, duro. Yo igual me comprometo con ustedes, yo siempre se lo he dicho a cada uno, que el que empieza aquí a formarse conmigo, ¿cierto? Ya somos un equipo, porque tú vas corriendo tu meta, pero yo también voy corriendo la meta de ustedes, no solamente la mía. Entonces trabajamos como equipo, trabajamos como ya. Entonces vamos a meterla toda, chicos. En lo que resta del año, nos quedan 6 meses, exactamente 6 meses, los últimos 6 meses del año, chicos. Vamos a meterla toda para comprometernos, para dar un paso casi que cuántico, ¿cierto? Hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos, para que tengamos un 2026 tal vez un poco diferente, ¿sí? Tal vez un poco más tranquilo, tal vez un poco con un poco más de tiempo libre, tal vez con el sueño de Efra, que es comprar máquinas para su empresa, con el sueño de Gio, que yo sé que es dejar su empleo, ¿sí? Con el sueño de todos, chicos, porque yo también trabajo por su sueño, no solamente por el mío. Todas las madrugadas que nos despertamos, chicos, créanme que no es fácil, no es fácil, ¿sí? Y acostarse luego de operar Londres para levantarse a operar Nueva York no es fácil, ¿ok? Y es que no tiene que ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. Y miren que ustedes lo están haciendo, chicos, ¿ok? Entonces vean eso, muchachos, como un mensaje para lo que les decía ahorita, para retarse, para desafiarse un poco más, para dar la milla extra, para que, como les digo, empecemos un 2026 un poco más livianos, un poco más ligeros, ¿sí? Y tal vez con la certeza de haber desarrollado una habilidad, haber desarrollado una habilidad de la cual podamos vivir, y vivir como queremos, ¿sí? No importa cómo quiera vivir cada uno, ¿sí? Si uno es viajando, si uno es en el bosque, si uno es en la ciudad, si el otro es en una finca, si el otro es en un apartamento, como sea. Pero vivir, chicos, como ya hemos soñado, ¿ok? Y bueno, muchachos, esa era la primera parte de ese pequeño encuentro
contextualizo un poco a Patria de que llegaron un poquito tarde. Les decía a los chicos que la semana pasada pasé mi challenge, las 2 fases, y también que íbamos a estar formándonos seguro, con toda seguridad hasta diciembre, ¿vale? Hasta diciembre de ese año. Pero repito, véanlo como un reto, chicos, como un reto personal, en el que ustedes digan, pucha, ya llevo 1 año y medio, ya llevo 2 años, hablo de los viejitos obviamente, ¿cierto? Patri, Carlos, Jairo y Javi llevan un poco menos, pero que ustedes se pellizquen, chicos, y que digan, pues pucha, es que ya es suficiente haber comido tanta mierda, ¿cierto? Ya es suficiente de haber pasado tantas verdes, ya es suficiente de tantas pérdidas, vamos a dar la milla extra para poder enfocarnos un poco más. Repito, chicos, siempre con mucha paciencia, ¿sí? Con mucha paciencia, entendiendo que es paso a paso. A mí me costó, chicos, 4 años pasar el primer challenge, ¿sí? Yo estoy aquí montado en el trading desde el 2020. 2020, me tomó 4 años pasar mi primer challenge contando todo el proceso. Contando el proceso del Sensei fueron 2 años y lo que va de este año, un poco menos, ¿sí? Pero fueron 4 años, chicos, ¿ok? Y lo repito, para Patri y para Ade, la estrategia que tenemos, chicos, es muy buena. Vallas es muy bueno, el setup es muy bueno, ¿sí? Solo que, ¿qué? Que necesitamos paciencia, ¿cierto? Porque no es un setup que se va a presentar todos los días, ni todas las semanas, ¿no? Y no necesitamos que se presente todas las semanas, ¿ok? Listo, chicos. Pasando a la segunda parte de ese encuentro. Felicidades, esperen. Muchas gracias, Patri. Felicidades, me alegra muchísimo. Lo tenías guardado, ¿no? Porque dices que lo pasaste la semana pasada. Sí, sí, porque apenas estaba como haciendo la validación, la empresa de fondeo, Patri. Ah, Y ok, apenas hasta esta ok. semana fue que ya me confirmaron. Confundes, ¿verdad? Con la misma Ajá, que yo. sí. Ujú. Vale. Felicidades, ¿verdad? Muchas gracias, Patri. Y muchas gracias, chicos, a todos los que me escribieron felicitándome. Y bueno, chicos, pasando a la segunda parte de ese encuentro, chicos, como teníamos planeado, vamos a hablar un poco del setup, ¿sí? Atendiéndonos una solicitud que nos hizo AE de hacer un pequeño encuentro donde busquemos entradas. Es súper sencillo, chicos. De verdad, es súper fácil. El dibujito, ¿ok? Les voy a compartir pantalla para que empecemos a practicar y lo repitamos nuevamente, ¿ok? Vamos aquí. Vamos a ese gráfico, el de forex.com. Listo, chicos. Entonces, chicos, es súper sencillo, ¿cierto? Lo que más me gusta de ese setup, chicos, es que es súper sencillo, súper simple. Se hace el rompimiento y hace el retroceso hacia el orden en quiebre o hacia un vacío, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Se da. Yo tengo una entrada o yo puedo tener una entrada, porque ustedes han visto, chicos, que no siempre que se da el setup funciona. ¿Ok? Eso es muy importante ser conscientes. Es un setup que no funciona el 100% de las veces. Es un setup que no encuentra o que no da entradas el 100% de los días. Yo no necesito eso, chicos. Ustedes se han dado cuenta aquí que a pesar de ver mi setup, hay momentos en los que yo digo, sabes que la estructura está un poco extraña, que no me genera la suficiente confianza de que a pesar de que yo vea mi setup, yo tomar una entrada. ¿Cierto? Entonces, es un setup, chicos, que no funciona al 100% de las veces. Hemos tomado entradas que seguramente, chicos, se han ido a stop loss y es natural. ¿Ok? Y es simplemente, chicos, tener en cuenta esto. Yo siempre busco los rompimientos de estructura, ¿cierto? Si yo busco un rompimiento de estructura hacia la venta, es decir, un orden en quiebre hacia la venta, naturalmente el primer paso es encontrar una estructura alcista, ¿ok? No puede pasar que yo esté buscando un orden en quiebre hacia la venta y yo diga que aquí puede haber una posible entrada con mi setup, ¿cierto? No puede pasar porque aquí la estructura viene bajista y yo estoy buscando una entrada a la baja. Entonces, no puede pasar, ¿cierto? El primer paso para entender
que cuando yo encuentro o cuando yo busco mejor un orden en quiebre hacia la venta para proyectar una venta, el primer paso que yo debo tener en cuenta es que se debe formar una estructura o una pequeña estructura. Han visto que a veces la estructura es así, chicos, súper pequeñita, ¿sí? Esto es, se debe formar una pequeña estructura o una estructura alcista, ¿ok? Porque lo que siempre buscamos con el setup es el rompimiento de la estructura, ¿cierto? Ya ustedes saben que aquí yo tendría entonces mi último higher high confirmado, muy importante. Aquí yo tendría mi último higher low confirmado y que cuando el mercado atravesara mi último higher low confirmado, ahí yo podría decir que hay un rompimiento de estructura. Y a la vez que hace el rompimiento de estructura, pues ¿qué me hace también? Me quiebra el order block. Y ya yo espero simplemente que el mercado regrese a utilizar el orden en quiebre por el lado contrario, ¿sí? Y aquí, solo aquí, si regresa, no siempre lo hace, ¿cierto? Solo aquí yo podría encontrar una posibilidad de venta. Ok, y hablo de posibilidad porque obviamente hay unos factores que ya lo dije, a mí me hacen tener un poco más de confianza cuando veo el setup o un poco menos de confianza cuando veo el setup. ¿Ok? Pero es simplemente, chicos, tener tatuado en la frente o en frente de su pared, ¿cierto? Con post-it pegados en la pared o en su computador, el dibujito. Ese es el dibujito, chicos. Eso es un orden en quiebre hacia la venta. ¿Y cómo sería un orden en quiebra hacia la compra? Pues sería lo mismo, solo que al revés, ¿cierto? El primer paso es identificar una estructura bajista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos un setup que sea con rompimiento de estructura. Entonces, cuando yo identifico la estructura bajista, puedo identificar rápidamente dónde estaría el posible rompimiento de la estructura, ¿cierto? Entonces, aquí yo tendría mi último lower low y aquí yo tendría mi último lower high confirmado, ¿cierto? Entonces, el rompimiento de la estructura se produce cuando el mercado rompe, valga la redundancia, rompe mi último lower high, ¿cierto? Y en el momento en el que rompe mi último lower high, en ese momento también quiebra la estructura, ¿ok? Y ya lo que me basaría a mí sería esperar un retroceso hasta el orden en quiebre del lado contrario y ahí yo podría encontrar la posible, hablo de posible compra. Y repito, ¿por qué hablo de posible? Porque a veces hay algunos factores que nos hacen tener un poco más de confianza y a veces hay otros factores que nos hacen tener un poco menos de confianza. ¿Ok? Pero miren, chicos, que es el dibujito, ¿cierto? Y es básicamente de esta forma. ¿Ok? Dibujito hacia la venta, dibujito hacia la compra. Eso es, chicos, en lo que yo me enfoco siempre, siempre que bajo a 5 minutos. Yo no tengo que buscar de lo clásico, yo no tengo que buscar manipulación de high, yo no tengo que buscar manipulación de low. Podría buscar un vacío, que ahorita lo vamos a ver en la práctica, ¿cierto? Pero básicamente, chicos, siempre es buscar el dibujito. ¿Ok? ¿Hay preguntas, chicos? Hasta esta parte. No, Pablo, no, todo claro. Ok, Jairo. Entonces, pasemos al gráfico, chicos, y vamos justamente a la temporalidad de 5 minutos. ¿Ok? Y vamos a buscar el dibujito únicamente, chicos, en que se presente o que empiece a formarse dentro de la sesión, ¿cierto? O sea de Londres o sea de Nueva York. Aquí ya encontré. ¿Ya lo vieron, chicos? Estructura bajista. Primer paso para poder encontrar el dibujito. Yo identifico último lower low, identifico último lower high, miren, identifico último lower high y espero rompimiento, espero que lo rompa, espero también que vuelva a utilizarlo del lado contrario
miren que aquí regresó a tocar el orden en quiebre del lado contrario y espero la reacción y aquí podría encontrar cuando regresa el mercado a utilizar el orden en quiebre del lado contrario, podría encontrar una posibilidad de compra. ¿Ven qué fácil es, chicos? Ahí está el dibujito, ¿cierto? Vamos a buscarlo aquí también. En Londres, vamos a ver si se presentó. Pablo, ¿Sí, Patri? hola. Ahí yo tengo una pequeña pregunta. Sí. El búsqueda, pues ya lo he notado, pero quiero que me lo corrobores. Uh-huh. El, para buscar ya la entrada, ¿listo? Bueno, se Ajá. supone que la confirmación de una hora se da en tal punto, de ahí para allá, a partir de esa confirmación en adelante, yo busco la de 15 minutos, no puedo irme más atrás, y se supone que la de 5 también. Pero yo he visto que, no, y quiero que me lo confirmes, para buscar la entrada de 5, sí tomo toda la estructura o la estructura que se está dando, no la estructura que se forma a partir de la confirmación de 15 minutos. Ok, a ver, lo ideal sería, Patri, que le encontraras el orden en quiebre, ¿cierto? Hablo de encontrar el orden en quiebre, ¿cierto? No Sí. la activación es aquí, pero aquí Ujú. encuentro el orden en quiebre. Lo ideal, Patri, es que yo encuentre el orden en quiebre justo después de encontrar o justo después de que el mercado me activara la confirmación de 15, ¿ok? Sería lo Vale. ideal, Ajá, ¿vale? ajá. Pero Ten en cuenta. hay excepciones a la regla. Sí, claro, pueden haber, ¿cierto? Y eso va en la mano, chicos, con los que les decía. Hay algunos factores que nos hacen confiar un poco más, hay algunos factores que nos hacen tal vez desconfiar un poco más y ahí podemos tomar una decisión de que a pesar de que yo vea mi setup, yo puedo decidir quedarme fuera o de que yo vea mi setup, yo entro. ¿Vale, Patri? Ok. Listo. Tengan en cuenta, chicos, que una cosa es encontrar el orden en quiebre, que el orden en quiebre estaría aquí, y la activación se da después, al rato, ¿cierto? Obviamente no va a ser mucho tiempo después, porque estamos en 5 minutos, pero va a ser después la activación, ¿vale? Sí, Patri, te respondí. Ujú. Entonces ya quedaría a criterio propio. Exactamente. ¿Ok? Sí, Ustedes han sí, visto sí. que, por ejemplo, a mí en lo personal, chicos, no me gusta cuando el mercado, yo encuentro la estructura así, ¿cierto? Y el mercado se demora en hacer el rompimiento, eso para mí me genera desconfianza. Y puede que al final el mercado se vaya hacia la venta y me haya podido perder una buena venta, pero son cosas, chicos, que ya cada uno deberá ir decidiendo si le genera confianza o si no le genera confianza. Sí, porque es que mira lo que pasó hoy, justamente ahí donde estás, Sí, ¿vale? Dio la confirmación, fue después, porque venía de una consolidación, incluso la mitad de Nueva York estuvo consolidando, a pesar de que la divergencia creo que sí se era hacia presentó, la venta, la era Diver. hacia la venta, que sí dio la venta, pero yo sabía que la estructura iba a ser su próximo higher high, porque ya había ido hasta allá y había chocado como 3 veces con ese techo. Ok. Entonces yo dije, va hacia ir a compra, pero no sabía qué tanto iba a ser el retroceso para luego irse a la compra. Y se dio el setup, pero se dio el setup después, ¿ves? Ajá, sí. Demora. Ten en cuenta, Patrick, que aquí únicamente estamos buscando el setup, ¿cierto? En 5 minutos. Es decir, Ujú. no estamos buscando dirección, no estamos buscando Sí, nada. Yo también en lo personal, al igual que tú, Patrick, también vi el mercado consolidado, súper aburrido y por lo tanto solo observé. Es más, creo que como a las 2 horas ya me retiré del mercado. ¿Ok? Entonces ten yo en esta cuenta, Patrick, mañana que sí, igual que estaba en Londres, yo me igual. levanté, pero yo Ajá. vi eso como que aquí no va a pasar nada, vámonos. No, Exactamente, Pati. Es que no veo la estructura clara. Si para mí la estructura no es no clara, es chicos, clara. era lo que les decía ahorita. Si yo encuentro algunos factores que me hacen desconfiar, a pesar de yo ver mis 75 minutos, yo prefiero quedarme fuera porque son factores que me generan desconfianza. ¿Ok? Y miren que, por ejemplo, aquí, pues sí, se vio el setup, súper bonito, ¿cierto? El dibujito, pero no tenía claridad en cuanto a la dirección en las temporalidades de 15 o en las temporalidades de una hora. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta, únicamente estamos revisando el setup en 5 minutos, ¿vale? Sin revisar lo que es la dirección, porque ya ese
Lo vimos en un encuentro anterior y eso hace parte de otro aspecto de la operativa. ¿Ok? ¿Sí, Patrick? Vale, pero mi pregunta era básicamente esa, que si se tomaba entonces la estructura, lo otro fue comentario del mercado de hoy, pero era básicamente si en la entrada ibas a tomar toda la estructura que se ha estado generando en 5 minutos para entrar, o tenía que buscar la entrada después de la confirmación de 15. Pero yo he visto en los últimos encuentros que hemos tomado incluso la estructura en 5 que se ha formado a lo largo ¿de la qué? Del horario operativo. Ok, puede variar, ¿vale? Ujú. Puede variar. A mí me da mucha más confianza de yo encontrar el orden en quiebre luego de la activación de la confirmación de 15. ¿Ok? Pero indudablemente puede variar, pero ya lo que les decía, son factores que ustedes deben ir determinando si les genera confianza o si les genera desconfianza. Por eso te digo que ahí en esa estructura que estamos mostrando en la que se activó el setup en 5, estamos tomando la estructura de 5, sí, pero incluso la que está por fuera de horario de operativa, o sea, la escalera bajista, digámoslo de esa manera, los 3 picos bajistas. O sea, ¿te refieres, cuando dices fuera de Cuando lo operativa, te tienes refieres a esta? encerrado. Ajá. Ujú. Ah, sí, pero eso puede ser normal, Patri. De hecho, está bien que es así. No importa que se fuera operativo. Sí, esa era mi ¿Vale? pregunta, no Ah, en el bueno, no. momento después de confirmación de 15, porque No, me... es que yo creo que son dos preguntas diferentes. Yo te respondí, Patrick, que lo ideal sería yo encontrar mi orden en quiebre, ¿cierto? Mi setup en 5 minutos, después de que el mercado me activara la confirmación de 15, ¿cierto? Así estamos claros. Pero Ajá. si yo puedo encontrar, chicos, miren que nosotros muchas veces, miren que aquí lo que pasa, por ejemplo, en Asia, miren que aquí se viene formando una estructura, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Esa estructura se formó fuera del horario operativo de Londres, pero yo la debo tener en cuenta, ¿cierto? Porque es posible de aquí a aquí yo pueda encontrar mi setup. Sí, Patria, ahora sí. Ok. Sí, no importa si la encuentro fuera, hablo de la estructura, Sí, de la ¿vale? estructura. Sí, no es Claro, la no importa. estructura que se forma después de la confirmación de 15. No, no únicamente la estructura después de la confirmación de 15, sino toda la pequeña estructura que se viene arrastrando tal vez desde la sesión anterior, como pasó aquí en Londres y como pasó aquí también en Nueva York, Ok, ¿vale? vale. Listo, perfecto. Miremos aquí, chicos, por ejemplo, aquí yo puedo identificar así rápidamente, chicos, que aquí también se da el setup. Obviamente, otra cosa es la dirección, ¿cierto? Que no vamos a entrar en ese tema, obviamente, porque ya es harina de otro costal. Pero entonces, por ejemplo, miren aquí, chicos, aquí yo veo que se dio el dibujito. Miren que aquí rompió estructura. Faltó un poco por activarme el orden en quiebre del lado contrario, ¿cierto? Es normal que eso lo haga. No se extrañen si eso lo hace. Y dio una pequeña venta. Repito, estamos hablando únicamente del setup, ¿cierto? De la dirección no estamos hablando, sino del setup. Aquí, digamos que no se dio en la totalidad del setup porque faltó la activación del orden en quiebre por el lado contrario. ¿Vale? Incluso, chicos, hay muchas veces en Asia que también se da el setup, ¿ok? Y si tenemos la oportunidad ahorita aquí viendo, revisando, buscamos, ¿ok? Miren, por ejemplo, acá, chicos, en lo que es Nueva York, ¿cierto? Miren que tal vez se da un dibujito, pero no se alcanzó a dar completo, ¿cierto? Aquí dejó el rompimiento, aquí se formó la pequeña estructura bajista, ¿ok? Aquí me dejó el último lower low, aquí me dejó el último lower high, aquí repito, rompió la estructura, pero no regresó a activar el orden en quiebre. Del lado contrario, entonces, ese día no tuvimos el setup. Aquí, por ejemplo, miren chicos, es muy importante para mí que se vaya formando la escalera, como dice Patrick, ¿cierto? Aquí, chicos, a mí me queda muy difícil poder identificar cuáles son los puntos estructurales. Cuando el mercado hace esto de esta forma, yo prefiero mejor ignorarlo, ¿ok? Porque a mí me sirve que el mercado suba en escalera, es decir, suba formando la estructura porque es lo que me va a facilitar a mí encontrar el dibujito, ¿ok?
Vamos a buscar un poco más. Vamos aquí a lo que fue Nueva York. Miren, por ejemplo, chicos, acá. Yo creo que en este momento acá, chicos, también estaba la estructura un poco embolatada. Eso fue el viernes de la semana pasada. Eso fue el día 20. Ese día tampoco encontramos entrada, chicos, el día 20. Miren que la dirección estaba un poco embolatada, ¿cierto? Pero como estamos revisando el setup, miren que, por ejemplo, aquí se da la pequeña estructura bajista, ¿cierto? Yo identifico el último lower low, identifico el último lower high, confirmado, ¿cierto? Aquí el mercado hace el rompimiento. ¿Qué le faltó? Activar el orden de quiebre del lado contrario. Que si lo hubiera hecho acá, ¿cierto? Obviamente hubiera sido fuera de horario y no hubiera contado. Vale, pero ahí casi tengo el dibujito. Vamos acá a lo que fue Londres. Ok, miren chicos que por ejemplo aquí yo puedo identificar, nosotros el 19, no, eso es el 20 todavía. Miren que aquí yo puedo identificar que se forma una pequeña estructura alcista, ¿cierto? Último higher high, último higher low, ¿cierto? Aquí el mercado empieza a romper un poco dubitativo, ¿cierto? Cuando el mercado hace eso, para mí me genera un poco de desconfianza, ¿cierto? Porque me gustan los rompimientos que se vean mucho más claros. Para mí ese rompimiento aquí deja un poco de dudas, ¿cierto? Aquí termina de confirmar el rompimiento y miren que luego regresa a activar el orden de quiebre del lado contrario y miren que dio la venta. Es decir que aquí sí tenemos el dibujito. Repito, con lo que decía ahorita, hay obviamente algunos factores que nos van a indicar a nosotros o que deben ser tarea de cada uno decidir si te da confianza o si no te da confianza, de manera que, repito, yo puedo quedarme fuera del mercado viendo mi setup, ¿ok? Porque hay unas cosas que para Pablo le dan más confianza y otras cosas que le generan confianza. Puede que el mercado, repito, luego se vaya hacia la dirección, no me importa si no me genera confianza, simplemente no entro e hice bien. Para mí está bien, chicos. Para mí está bien haber renunciado a una entrada que no me generaba confianza a pesar de ver mi setup, ¿ok? Y no quiere decir que me acobardé, no quiere decir que faltó arriesgarme, no, chicos. Yo sobrepongo cómo me siento yo, ¿cierto? Y el respeto a mis reglas y a lo que considero que me da confianza y a lo que no, antes que al resultado. ¿Okay? Es decir, para mí es mucho más importante lo que genera emocionalmente en mí el mercado que un resultado. Repito, entonces, si al yo ver esto, ¿sí? Al yo ver este rompimiento como lo estaba haciendo aquí, yo decido, chicos, me quedo por fuera. Y ustedes muchas veces lo han visto, ¿sí? Chicos, me quedo por fuera. Y miremos que aquí, luego de la activación, se fue exactamente hacia donde decía el setup, no me importa. Porque yo, repito, sobrepongo como me siento yo enfrente al mercado, ¿cierto? Que el resultado. ¿Listo? Yo le doy mucho más peso a eso. Sigamos buscando, chicos, acá. Miren acá por lo menos, chicos, no se ve como tan clara, ¿cierto? Una estructura, aquí se ve la estructura bajista. Naturalmente, en esa estructura bajista, para yo poder encontrar mi setup, tendría que encontrar un rompimiento, ¿cierto? De la estructura, sea en ese punto, sea en ese punto. Aquí claramente, chicos, el mercado no tenía pensado darme un rompimiento. Miren que el rompimiento me la vino a dar acá después de mediodía. ¿Ok? Sí se dio el setup a medias, pero después de mediodía para mí no fue. ¿Ok? Vamos acá a mirar a Londres. Bueno, aquí sí parece que hizo algo interesante. Yo creo que esa fue la entrada que tomamos nosotros, chicos. Déjenme verificar. 19, 17. Sí, yo creo que fue esta, chicos. Tomamos una pequeña compra. Nos fuimos en break-even, o yo me fui. Yo creo que esa fue la última que tomamos con Patrick, que Patrick se retiró más o menos por acá. ¿Tú te acuerdas, Patrick? Yo creo que la tomamos Patri, Oli y Javi. ¿Cierto que sí? Sí, fue esa. Entonces, exacto. Entonces, miren, chicos, que aquí yo puedo identificar, bueno, me está formando una pequeña estructura bajista. Es el primer paso que yo necesito para poder buscar, ¿cierto? El setup. Identifico último lower low. Entonces, identifico último lower high confirmado,
¿cierto? Aquí confirma el rompimiento de la estructura. Ah, sí, yo creo que yo entré por aquí, en el vacío. Entonces, aquí confirma el rompimiento de la estructura, chicos, con esa vela verde, grande, ¿cierto? Aquí hace el regreso al orden del quiebre del lado contrario y miren que se va hacia la dirección que indicaba el setup. Aquí repito, yo me salí más o menos como por esta zona, más o menos. Patricia alcanzó a salirse por aquí arriba. Javi lo sacó en break-even. Oli también alcanzó a cerrar con algo de profit. Pero entonces, chicos, vean este. Aquí tenemos el setup, ¿cierto? Y hay una variación que yo empecé a darme cuenta que cuando el mercado hacía el rompimiento, está claro, chicos, que el rompimiento lo hace con esa vela verde, ¿vale? Cuando el mercado hace el rompimiento con una vela, sea verde o roja, ¿cierto? Depende de lo que, del tipo de entrada, si es compra o venta. Cuando el mercado hace el rompimiento de mi último lower high o de mi último higher low, ¿cierto? Cuando ese rompimiento con una vela demasiado grande, ¿cierto? Como este caso, y me doy cuenta que con la siguiente vela me deja un vacío, chicos. Miren que aquí el mercado me deja un vacío. Entonces, yo empecé a ver que el mercado me estaba dejando, ¿cierto? Desde el año pasado creo que fue. Yo empecé a notar de que yo veía el rompimiento, ¿cierto? Clarito, veía la estructura bajista, veía, como les digo, el rompimiento, pero el mercado me dejaba. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me está dejando? ¿Cierto? Y ahí es donde empecé a encontrar, digamos que un factor común, ¿cierto? Que era que siempre me dejaba cuando pasaba esto. La vela que hacía el rompimiento me dejaba un vacío. Y ojo, yo solamente voy a darme cuenta que hay un vacío cuando me cierra la siguiente vela roja, ¿cierto? Esa vela roja que está ahí para que no se me confunda. Porque muchas veces en los live trading, cuando estamos operando en vivo, me dicen que hay un vacío, ¿cierto? Pero si yo no puedo ver esta siguiente vela, si yo no puedo ver cuál es la siguiente vela, yo no podría determinar todavía si hay vacío o no. Yo tengo que esperar que la siguiente vela que sale después de la que me hizo el rompimiento deja el vacío, ¿ok? Entonces, esa era la variante que les dije que decía que había, chicos, y es, cuando pasa esto, me deja un vacío, yo puedo tomar mi entrada al inicio del vacío, ¿ok? Es decir, yo no tomaría mi entrada aquí, al inicio del orden en quiebre, sino que la tomaría aquí, como seguramente la tomamos ese día, yo creo que ese día la tomé más o menos por aquí en esa zona, un stop loss más o menos de unos 13.5, que es lo mismo que utilizamos casi siempre. Recuerdo que ese día nos íbamos, creo que hasta acá, si no estaba mal, era una bonita entrada, chicos, pintaba súper hermosa. Esa entrada nosotros la comentamos un poco, dijimos que era una entrada muy, muy bonita. Entonces, miren, chicos, que entonces mi punto de entrada, es más, les voy a buscar para decirles exactamente cuál fue el 146.37. 146.37. Ahí está. Exactamente, chicos. Ese fue mi punto de entrada. Vamos a ver dónde fue que cerré en break-even. 14.681. 14.681. Ahí está. Me llevé únicamente 4.5 pips, chicos. ¿Cierto? Pero miren, fue una entrada que se dio con la variación que hay cuando el mercado hace el rompimiento y te deja el vacío. Listo. Es muy importante, chicos, eso último que les dije. Esto. Yo debo esperar, chicos, a que salga la siguiente vela, ¿cierto? Está claro que la vela que me hace el rompimiento es esta. Pero para yo poder decir que hay un vacío, no, debo esperar naturalmente que se cierre la siguiente vela. Tan pronto esa vela siguiente se cierra, yo digo, listo, como aquí es el caso, sí hay vacío. Asumo tomar mi entrada al inicio del vacío. Chicos, ¿eso es claro o quedan dudas en esa parte? Díganme a ver. Claro, claro, claro. Ok, Carlos. Efra, ¿para ti es claro? ¿Patri? Sí, claro. Sí. O sea, Ajá. Pablo, bueno, pero ahí la vela, ¿cuánto tiempo duró? Esa que hizo el vacío. 5 minutos. Claro, estamos en la temporalidad de 5, Efra. ¿Sí es claro, Efra, para ti?
Sí, ahí, bueno, ahí me estaba explicando eso, que tomaste el vacío, ve que no regresó. Que ya varias veces han analizado de que te deja porque no regresaba. Ajá, exacto, así No me es. ha pasado a mí. Exacto. Para Jairo, ¿quién más anda por ahí? Esa es mi falla ahora. Bueno, charlemos un ratico aquí. Ahí está bien, pero fuera de horario. Ah, bueno, esa fue una anterior, un ejemplo anterior. Jairo, ¿qué nos comentas aquí en el chat? Esa es mi falla ahora, Pablo. ¿A qué te No, refieres, Jairo? esa que estás explicando ahí, Pablo, Pero que a ¿cuál? veces ¿Cuál cuando puntualmente? la vela deja el vacío, yo muchas veces eh, he optado por tomar la entrada, digamos, en la mitad del vacío o al inicio del Ok, orden, ¿no? ok. Pero no logra entender por qué. Y ahorita estoy viendo es que de todas maneras, yo he tenido en cuenta que el vacío es un activador, pero no sé, o sea, para sentirme más confiado, cogiera como el orden, ¿no? Y como usted dice y explica ahí, he visto, ya tú lo has ensayado mucho y reacciona a ese vacío y el mercado se va. Y muchas veces me ha pasado eso a mí, que la velita llega, activa en el vacío y se va. Y muchas entradas a mí me han dejado es por eso. Ok, mira qué importante es lo que dice Jairo, ¿cierto? Chicos, es súper importante que definan los criterios, ¿cierto? Para mí es súper importante definir cuando hay vacío, dónde entro, cuando hay rompimiento sin vacío, dónde entro, ¿cierto? Si algunas veces cuando yo veo el rompimiento y veo vacío, yo digo, voy a entrar a la mitad del vacío. Si algunas veces yo hago eso, pero otras veces yo lo que hago es entrar al inicio del vacío, chicos, es vamos a utilizar los criterios diferentes, ¿cierto? Yo les decía en un encuentro que tuvimos la semana pasada que para mí era muy importante, ¿cierto? Para Pablo es muy importante tener prácticamente, chicos, un modelo de entrada igualito, ¿cierto? Entonces, debería ser o deberían reflexionar, chicos, sobre qué criterio de entrada tomar, ¿cierto? Si ustedes dicen, siempre voy a entrar cuando deja vacío, si ustedes dicen, siempre voy a entrar a mitad del vacío, siempre que entren, chicos, que sea la mitad del vacío. Y si a veces lo dejó, pues es un riesgo, ¿cierto? Que ustedes asumieron cuando decidieron entrar a mitad del vacío. Yo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando es el rompimiento y deja el vacío, yo soy, al entrar, al yo decir que entro al inicio del vacío, yo estoy asumiendo riesgo, ¿cierto? Que es que el mercado baje un poco más, ¿cierto? Y me active el orden en quiebre, ¿ok? Pero esa activación del orden en quiebre, chicos, no me va a sacar en pérdida. ¿Por qué? Porque mi stop loss me está protegiendo. Esperen que aquí se me perdió la entrada. E incluso en ese ejemplo que tú estabas explicando, y Pablo, es algo muy, es algo muy, como le digo yo, es que mira, la entrada activa ahí, pero si ven después bueno, ya sería fuera de horario, baja y activa el orden block para seguir hacia la dirección que es, sino que ya está fuera del horario, pero mira que el mercado baja y activa el orden block y se va hacia la dirección que se está analizando o proyectando. Y Claro, a ahí mí está. me dejaba mucho por el vacío, o me ha estado dejando incluso esta semana yo he operado, yo no me he conectado mucho con ustedes, pero yo he operado y me ha dejado las entradas en el vacío, yo, pero ¿por qué? Y yo me pongo a analizar y incluso me he puesto yo a hacer backtesting, a revisar y he visto y he notado lo que te está explicando ahí. A veces en el vacío toma el activador y el mercado se va. Exacto. Sí, Jairo, puede ser, eso que hizo aquí el mercado es completamente normal, ¿cierto? Si yo asumo tomar mi entrada aquí, yo debo asumir también que es posible que el mercado regrese aquí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Claro, Al regresar aquí, pues no se afecta en nada, porque todavía soy en juego, porque mi stop loss me está protegiendo, ¿ok? claro. Era lo que también les decía, chicos, creo que la semana pasada, yo no busco perfección, chicos, ¿cierto? Yo no busco perfección. ¿Cómo así? Yo no busco tomar mi entrada en la mechita, justo en la mechita. Obviamente sería ideal, nos gustaría muchísimo, a mí también me gustaría, ¿cierto? Porque eso implicaría utilizar menos stop loss, utilizar más safe profit, ¿cierto? Pero chicos,
yo no busco perfección. Yo no busco ser sniper, es decir, francotirador, entrar justamente en la mechita, chicos. Es más, hay unos chicos que mandan sus entradas, no hablo de ese grupo, sino del grupo de WhatsApp grande, que mandan sus entradas, chicos, y yo digo, pues pucha, pero ¿cómo hacen para entrar ahí en la puntica de la mecha? Porque obviamente, pues yo nunca o no he hecho esa práctica, chicos, porque yo entro, chicos, donde me dice setup. Vale, no me interesa entrar en la puntica de la mecha para recortar lo máximo posible mi stop loss, para alargar lo máximo posible mi take profit. No, yo busco entrar siempre con un mismo criterio en donde me dice mi setup. ¿Sí? Claro, chicos. Sí, claro. Ok, entonces miremos aquí, chicos. Aquí se ve el dibujito, chicos, ¿cierto? Con la variante, obviamente, que les hablaba ahorita del vacío. Es una variante muy importante para que la tengan en cuenta. Repito, chicos, yo siempre trato de manejar casi siempre un mismo modelo de entrada. Prácticamente es el mismo, ¿sí? Cuando hace rompimiento y no me deja vacío, entro al inicio del orden en quiebre. Cuando me hace rompimiento y me deja vacío, entro al inicio del vacío. ¿Ok? No es que a veces yo entre al inicio del vacío, otras veces entra a la mitad, otras veces entra al final. No, ¿cierto? Asumiendo obviamente que el mercado podría bajar un poco más, no me interesa, no busco perfección, sino que lo que busco es sacar profit en el mercado, ¿vale? Vamos a buscar por acá, chicos, un par más de nuestro setup. Miremos aquí, por ejemplo. Aquí, chicos, esa estructura para mí es como la que vimos hace un rato, no la anterior, sino creo que dos más atrás. Es una estructura, chicos, que no es tan clara, ¿cierto? Recuerden que para yo poder encontrar un orden en quiebre hacia la compra, como sería este posible que encontremos acá, yo debería ver una estructura bajista, con puntos estructurales claros. Eso es muy importante, chicos. Y puede, obviamente, que lo que para mí sea claro, para Patricia no sea claro. O puede que para lo que Oli sea claro, para mí no sea claro. ¿Vale? Eso lo define quién? Cada trader. ¿Vale? Pero para mí es súper importante que la estructura y los puntos estructurales se vean claros. Aquí, chicos, no se ven claros. Por lo tanto, se me imposibilita buscar el setup. Miren que aquí, ¿a qué me refiero yo, chicos, cuando les digo que no forzar entradas? Miren que aquí, bueno, aquí yo podría sí. Vamos a tratar de encontrar una estructura. Vamos a forzarlo un poquito. Aquí, aquí. Digamos que ahí hay, ¿cierto? Ojo, forzándola para mí, ¿cierto? Para mí la estoy forzando. Puede que para algunos no y eso está bien, ¿cierto? Entonces yo digo que aquí está mi lower high, ¿cierto? Ahí está mi lower high porque aquí está mi lower low. Yo digo que aquí esa vela me hace el rompimiento de la estructura y yo digo que aquí estuvo muy cerca de activarme mi orden en quiebre. Tal vez si ustedes, chicos, también utilizan lo que yo utilizo y es que yo a veces tomo mi entrada un pip antes, ¿cierto? De mi punto de entrada, tratando de prevenir de que el mercado haga esto, ¿vale? De que me llegue muy cerca, no me toque el orden en quiebre y se vaya. Por eso es que yo tengo esa reglita, ¿vale? Si ustedes dicen eso, ok, aquí posiblemente pudieron haber encontrado una entrada de esa compra y miren que se dio muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué hice yo, chicos? Yo aquí forcé la entrada. Ojo, para mi gusto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque forcé la estructura, ¿cierto? Porque me forcé a buscar los puntos estructurales que, ojo, para mí no eran claros, ¿ok? Son criterios, chicos, muy importantes que, como les digo, cada uno los debe definir de acuerdo a qué? A su experiencia, al backtesting, a las pérdidas, a todo el conjunto de lo que es operativo, ¿ok? Vamos acá, si hay preguntas, chicos, adelante. Vamos acá a Londres, chicos. Vean entonces aquí, chicos, aquí se ve la estructura. Bueno, mira, aquí sí se ve una estructura un poco más clara, ¿cierto? Puntos estructurales claros, higher highs y higher lows. Aquí está mi último higher high, aquí está mi último higher low confirmado, ¿vale? Miren aquí, el rompimiento, chicos, lo hace ya casi, ya muy tarde, ya a esa hora, posiblemente a esa hora ya no estamos conectados. Pero miren que el rompimiento lo hace por aquí, fuera donde yo tengo marcado mi indicador, ¿cierto? Aquí es el rompimiento. Y miren cómo se da esa activación, chicos.
¿cierto? Aquí posiblemente, si yo hubiera tomado una entrada ahí, es más, vamos a ver, el 18 no tomé. Entonces, si yo hubiera tomado una entrada ahí, chicos, probablemente todo este tiempo que demoró el mercado en hacer la activación de mi orden en quiebre, probablemente yo me hubiera salido. No, probablemente no, seguramente yo me hubiera salido. Es más, vamos a ver cuánto tiempo pasó aquí después de la primera activación. Pasaron más o menos 2 horas, chicos. Ya yo ahí seguramente ya me hubiera salido, seguramente me hubiera salido con un poquito de profit o seguramente me hubiera salido con un poquito de stop. ¿Ok? Pero siempre atendiendo a mis reglas, siempre siendo disciplinado con mis reglas y también siendo consciente de cómo me voy sintiendo yo, ¿cierto? De qué tanta confianza me está dando lo que esté haciendo el mercado. ¿Ok? Miremos aquí, claramente se dio una pequeña distribución hacia la venta, que no fue muy buena porque después regresó y después volvió. ¿Ok? Pero eso ya obviamente lo hizo después de horario y también entre Nueva York. Listo, chicos, miremos a ver. Yo les decía, chicos, que a veces el mercado nos da el setup en Asia. Miren que aquí, vamos a hacerlo aquí al ojo, chicos. Aquí yo puedo identificar más o menos que hay una pequeña estructura bajista. Aquí identifico el rompimiento y aquí identifico la activación del orden en quiebre. Vean que aquí se da el dibujito, ¿vale? A ojo de buen cubero. No entro en detalle, chicos, porque no opero Asia, ¿cierto? Puede que sí. Tal vez si me voy a buscar el detalle, tal vez este low no es más bajo que ese, entonces ahí se dañaría todo, ¿cierto? Pero no entro en detalle porque básicamente no opero Asia. Pero sin duda alguna, chicos, es un setup que algunas veces también se llega a presentar en Asia. Miren aquí, chicos, aquí no es como tan clara la estructura, ¿cierto? No me gusta tanto. No, ese día no veo como un setup claro, como una estructura clara. Vamos a ver, seguir buscando. Vamos más para atrás. Busquemos un par más, chicos. Miremos acá. Acá claramente se ve una pequeña estructura, ¿cierto? El rompimiento lo hizo fuera de Nueva York, entonces ni hablar, ¿cierto? Ya aquí no tomaría en cuenta ese rompimiento porque está por fuera de Nueva York. Vamos a ver acá. Acá se forma una pequeña estructura bajista, ¿cierto? Aquí la rompe, en esa zona, la rompe antes de Londres, ¿cierto? Mucho antes de Londres, no llega a ver la activación, entonces tampoco veo la posibilidad de encontrar nuestro setup ni una entrada en ese punto. Vamos a ver si encontramos una última, chicos. Miren acá sí, se da por fuera de Londres, pero sí, miren aquí, veo la estructura, ok, miren aquí el mercado rompe la estructura y aquí más adelantico nos hace la activación. Miren que aquí tenemos el dibujito claramente fuera de Londres, entonces no podríamos aprovecharlo. Pablo, ¿Sí, Patri? qué pena que yo de canción. Eso ahí, justo. Dime. Ahí, ¿cuál sería el order block? Aquí, Patri. Ahí tengo la línea. ¿Lo ves? El orden en quiebre habla, ¿cierto? Ajá. Ahí. ¿Y el clásico? Pero yo no busco en 5 minutos clásico, Patri. Yo sé, pero parte de un order block clásico que se convierte en quiebre. Ah, bueno, claro, aquí está, es este. La vela roja, Patri. Espérame, yo borro todo eso para poder verlo un poco más claro. Mira que aquí, esa velita roja, ¿la ves? Ujú. Ese es el orden, que después, como tú dices, al romperlo, se convierte en quiebre. ¿Vale? Es que creo que ahí era donde te acuerdas que yo te había dicho que a veces me generaba em, identificar los órdenes donde se generan confusión en la estructura. Sé que no es el tema de hoy. Dale, tranqui, tiene que ver. Porque si tú, se supone que viene de una estructura bajista, pero ahí de donde lo tomas ya no sería tan bajista, ¿verdad? ¿O sí? Claro, yo aquí estoy tomando esa, Patri. La pequeña estructura alcista. Alcista Ajá. para pasar a bajista, ¿cierto? Claro, para pasar a bajista después que me rompa, el orden lo en quiebre. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Ya, ya. Pero no entendí, Patri, ¿qué es lo que te generaba duda?
Porque viene, se supone que si va a pasar alcista, viene una estructura bajista y viceversa. Sí, pero aquí yo tomé esta, como alcista. Esa y no la anterior, ¿cierto? Que No, viene toda la esa no. estructura. Ajá, toda esa no, sino que tomé esta nada más. Ok. ¿Vale? Listo, chicos, vamos a ver si encontramos el último. Por aquí, ay, como que no lo veo tanto. No, no me gusta. Por aquí estaría el órdelo en quiebre. Miren aquí, aquí está una pequeña estructura alcista. Aquí intenta romper ese rompimiento claramente no me gusta, ¿cierto? Entonces lo descarto. O posiblemente, tal vez hubiera podido haber entrado. Es más, vamos a ver. Eso fue el 12 de junio. No, el 12 no tomé. Hubiera podido haber entrado, chicos, ¿vale? Pero esa consolidación que se dio aquí, cuando intentaba hacer el rompimiento no me convencía, me generaba desconfianza y yo podría haber entrado, pero había podido haber cerrado. Vamos a ver acá, chicos. Acá no veo nada. Vamos a ver si encontramos una última. Acá, vela de noticia, next. Ok, miremos acá que acá sí parece que hay algo. En Londres. Miremos aquí, se forma la pequeña estructura alcista. Ok, muy bien. Aquí yo, mi último lower low confirmado, por lo tanto aquí sería mi último lower high confirmado, ¿cierto? Recuerden, chicos, el dibujito. ¿Ok? Aquí yo veo que el mercado con esa vela me rompe la estructura. Fíjense, chicos, que la siguiente vela roja, es decir, esa que estoy señalando ahí, no me dejó vacío. ¿Ven? Por eso yo debo esperar a ver si la siguiente vela roja me deja el vacío o si, por el contrario, viene a hacer lo que hizo esta. ¿Qué hizo esta? Activarme el orden en quiebre del lado contrario. Entonces, ¿yo ahí qué veo? El dibujito. Como decía ese día, tomé entrada. Si era clara la dirección, yo pude haber tomado una entrada, fue el 11, no tomé entrada. ¿Ok? Pero miren que aquí vemos el rompimiento de la estructura. La siguiente vela inmediatamente, chicos, en menos de 5 minutos, o en 5 minutos, hace la activación del órdelo y aquí tenemos el dibujito. ¿Okay? Lo hizo ahí como en los límites del final de Londres. Listo. Chicos, preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Todo está claro o nada está claro? Los órdelos siempre están en la sesión que operas. Siempre están o se pueden haber formado antes. Listo. Recuerda de que se puede formar antes, ¿cierto? Pero la activación del órdelo en quiebre debe estar dentro de la sesión operativa. Es raro que se formen por fuera, ¿vale? Como estamos en 5 minutos, son velas que se forman muy rápido, entonces es raro, pero sí puede pasar, ¿ok? Puede pasar, pero la activación de ese orden en quiebre sí debe ser dentro de la sesión operativa. A ver, puede que el último punto bajo o alto esté fuera de la sesión y el quiebre. Pero si inicia la sesión y llega a activar el orden en quiebre, es válido. La idea es que te lo active dentro. Ah, bueno, ahí Carlos le estaba respondiendo a él. Ah, bueno, súper. Sí, es básicamente lo mismo que Carlos decía. Bueno, chicos, preguntas, muchachos. ¿Todo claro o nada claro? Voy a tener la grabación, pues.